¿Cuántos están contentos esta mañana? Gloria al Señor. Esto me recuerda al aposento alto de Marcos, de Hechos 2. Estamos en la parte de arriba, ¿verdad? Y parece que en los aposentos altos siempre pasa algo. Y habían 120 en aquel. Y de ahí se derramó el Espíritu Santo. Y se convirtieron en los testigos de que Jesús es el Cristo. Y me parece que algo así va a pasar acá. Amén. Hemos estado compartiendo la palabra del Señor en diferentes naciones. Y hoy hemos entrado a Chile con el movimiento para la evangelización mundial. Y de verdad estamos orando por ustedes, los chilenos. Nuestra iglesia ha levantado toda esta semana de oración, de intercesión por Chile, para que los chilenos puedan entender el núcleo de la Biblia. Así que hay gente en Guatemala que está orando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Durante todos estos días están orando para que Chile conozca que Jesús es el Cristo. Y entonces algunos de ustedes tal vez al oír la palabra no han podido dormir, pero es el resultado de la oración que está atrás de todo esto, ¿verdad? Y hoy estamos aquí para compartir con ustedes. Tal vez ustedes no nos han escuchado, tal vez la mayoría, o tal vez sí hay algunos que ya nos oyeron, pero hoy queremos compartir el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y enseñarles desde la palabra cuál es la verdad fundamental de toda la Biblia. Así que quiero en esta oportunidad abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 5, y voy a leer el versículo 1 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Yo normalmente uso la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, así que a veces cambian algunas palabras de su Biblia, pero igual el significado es el mismo, el contenido es el mismo. Amén. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Por favor, levante su Biblia y diga conmigo, levante su Biblia. Quiero ver su Biblia. O encienda su iPad. Y diga conmigo, esta es la Biblia. La palabra de Dios. La palabra del pacto. Y fue escrita para que yo crea que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces no se olvide de leer su Biblia siempre. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Padre, te bendecimos en esta hora. Reconocemos que tú eres Dios grande y todopoderoso. Eres soberano sobre nuestras vidas, Señor. Así que hoy, Señor, con toda sencillez en nuestro corazón, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos de tener, Señor, viene de tu mano. Así, Padre, que hoy, delante de tu presencia, Señor del cielo, nos humillamos ante tu palabra, Padre bendito, que hemos leído. Oramos, Padre, para que tus ángeles sean movilizados desde el trono de tu gracia y que vengan, Señor, con la respuesta que tu pueblo
pueblo en este lugar necesita, Padre. Señor, oramos para que sean enviadas esas respuestas, Señor del cielo, a sus corazones, a sus espíritus, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, que vamos a compartir, esta palabra de este púlpito, Padre eterno, ellos puedan recibir, Señor, la convicción, la verdad de que Jesús es el Cristo, y que vengan, Señor, las respuestas a todas sus necesidades, Padre eterno. Oro, Señor, para que verdaderamente esta palabra no quede en su mente, no quede solamente en el alma, sino que llegue, Señor, y parta el alma y el espíritu, y entre, Señor, hasta los tuétanos de sus huesos, Padre, que quede en su espíritu, Padre eterno. Oro, Señor, para que esta palabra sea sellada por tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de aquellos que la están recibiendo en este momento, en el poderoso nombre de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor. Oro, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fue que Jesús fue a la piscina de Betesda? ¿Por qué podemos encontrar al Cristo en la piscina de Betesda, en el estanque de Betesda? ¿Qué es lo que el maestro llega a hacer a ese lugar? Se ha buscado históricamente, se ha investigado que dicha piscina o dicho lugar era un lugar pagano. Y era un lugar dedicado al dios Esculapio, al dios de la medicina y el bienestar según los griegos. Pero aún en ese lugar, que era un lugar pagano, llega el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este dios Esculapio era el dios de la medicina para los griegos y de la salud para los griegos también. Y en esa región de la antigua Grecia se adoraba al dios Esculapio como aquel dios que podía sanar cualquier enfermedad. Este dios, según la tradición griega, tenía dos hijas místicas. Eran las hijas místicas de este dios Esculapio. Dentro de ella estaba la diosa Higeia y Panacea. Podemos escuchar sus nombres griegos en el hablar moderno como higiene y panacea. Era así como se les conocía a estas otras diosas. Y estaban representados por una serpiente. Y las serpientes representan el culto al dios Esculapio, el dios de la salud y de la sanidad. Incluso actualmente uno de los principales símbolos de la medicina moderna es una vara con unas dos serpientes enroscadas en ella. Y realmente es una imitación que el enemigo ha hecho, porque no ha entendido verdaderamente el mensaje de la serpiente de bronce levantada en el desierto. Y es que la serpiente de bronce que fue levantada por Moisés en el desierto era el simbolismo de Jesús el Cristo. Y entonces cuando Él vino dijo, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Pero el hombre ha confundido el mensaje de la Biblia. Corren muchos rumores de que en ese lugar del estanque se sanaban de cuando en cuando los enfermos por el poder del dios grecorromano llamado Esculapio. Y entonces la gente acudía a aquel lugar buscando una respuesta. Buscando una respuesta a su necesidad física, a su necesidad de bienestar. Entonces en ese lugar iban hombres poco escrupulosos en su fe. Y buscaban su salud aún por medios prohibidos por Dios. Y es interesante ver que Jesús el Cristo también fue allí en busca del discípulo pecador que quería salvar. Y entonces fue a buscar a un hombre. Había muchos enfermos, pero Jesús solo llegó por uno a ese lugar. Jesús el Cristo, el que vino a resolver el problema fundamental de toda la humanidad, sigue buscando hoy a los discípulos separados de Dios, para hacerlo regresar al Padre Celestial. Y así fue desde el principio. Él vino para deshacer las obras del diablo, dice primera de Juan 3:8. Cristo vino para deshacer toda obra del diablo. Entonces sí podemos entender el mensaje de que Jesús es el Cristo. De verdad, no necesitamos quedarnos en los estanques de esta vida, esperando la última señal, o esperando el siguiente milagro, o la siguiente añadidura, o la siguiente palabra profética, o que el agua se mueva, o que el ángel descienda, o que alguien me diga algo. Yo necesito conocer que Jesús es el Cristo. Eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que aquel hombre necesitaba también.
Necesitamos entender lo que la Biblia nos está diciendo. Debemos estar aferrados a la palabra del pacto. Y entonces, sabes que pase lo que pase, Jesús seguirá siendo el Cristo. Porque cuando entendemos eso, podemos llegar a vivir creyendo que en Cristo ya lo tenemos todo. Entonces quiero compartir esta mañana contigo tres ideas, tres pensamientos que he trazado en mi mensaje. El primero es que el verdadero problema de la humanidad es estar separada de Dios. Ese es el primero y gran problema de toda la humanidad. Es que está separada de Dios. Y esto es el problema de Génesis capítulo número 3. Si usted revisa la Biblia, en Génesis capítulo 2, el ser humano disfrutaba de toda la bendición de Dios. Tenía todo. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado como un ser espiritual para estar con Dios. Así como usted puede ver, por ejemplo, un pez necesita vivir dentro del agua, ¿verdad? Un pez necesita estar dentro del agua. Las plantas necesitan estar en la tierra. ¿Por qué es así? Porque Dios los creó de esa manera. La creación tiene principios. Y entonces Dios estableció esos principios. Y cuando esos principios se rompen, hay muerte. Entonces el ser humano, igual que el pez necesita estar metido en el agua, igual que la planta necesita estar en la tierra, el ser humano fue creado para estar con Dios. Y entonces cuando se separa de Dios, ¿qué le pasa al pez cuando sale del agua? Muere lentamente. Si usted arranca una planta de la tierra y la deja botada, ¿qué pasa con esa planta? Muere lentamente. Entonces, ¿por qué? Porque fueron creados para vivir de esa manera. Necesitan del agua, necesitan de la tierra. El ser humano no puede vivir sin Dios. El ser humano separado de Dios muere también, de igual manera que el pez muere. ¿Qué necesita un pez para recobrar vida? Es volver al agua. ¿Qué necesita el hombre para recobrar vida? Volver a Dios. Amén. Entonces el mayor problema de toda la humanidad es que está separada de Dios. Ese es el gran problema de todas las personas hasta el día de hoy. Es que quedaron separadas de Dios. Y entonces no tienen otra alternativa que seguir viviendo de la manera como viven, sufriendo en esta vida. ¿Por qué? Porque quedaron separados de Dios. Cuando el ser humano fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Génesis 1, 27, 28 lo dice, ¿verdad? Fue creado a la imagen de Dios. Era tan así que era tan semejante a Dios, se parecía a Dios. Era un poco menor que Dios, dice la Escritura en el Salmo 8. Lo describe con las características con las que fue creado originalmente. Y el ser humano disfrutaba de todo. Génesis 2, usted lo puede leer, es el paraíso. Está en el paraíso, está en la presencia de Dios. Aunque dicen que Chile es la copia del paraíso feliz, ¿verdad? Yo estaba leyendo la letra de su himno nacional y así dice, ¿verdad? Que Chile es la copia feliz del Edén, ¿verdad? Pero yo creo que era algo más hermoso, ¿verdad? Y entonces el ser humano queda separado de toda esta bendición. Fue creado de esa manera con imagen de Dios, con semejanza de Dios. Lo bendijo Dios, le dio todo a Dios. Dios le dio todo al ser humano para que pudiera disfrutarlo. Y yo lo digo jocosamente, ni suegra tuvieron. Eran felices, eran totalmente felices. Y vivían en la presencia de Dios. Pero algo sucedió. Ese es el problema de Génesis 3. El punto es que Dios les dio un pacto a ellos. ¿Y cuál fue el pacto? Les dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y acaso Adán y Eva no podían cumplir esa instrucción? Claro que podían, tenían todo para cumplirlo y lo podían hacer muy fácilmente. Es como que si los pastores hoy nos pusieran unas grandes mesas aquí en este salón y nos pusieran la comida más deleitosa de todas las naciones y entonces pusieran aquí una silla y en esa silla dijeran, vamos a poner un fruto, pueden comer de todo lo que hay en las mesas, disfruten lo que producen las naciones, pero de esta fruta nadie debe comer.
¿qué haría usted? Eso fue lo mismo que pasó ahí. Les dijo Dios, disfruten de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Y entonces no era algo que no se pudiera cumplir, se podía cumplir, pero ellos desobedecieron la palabra del pacto. Y entonces al desobedecer la palabra del pacto, quedaron separados de Dios. Génesis capítulo número 3 y versículo 1 habla de que Satanás está atrás de todo esto y engaña al ser humano. Génesis 3:6, mira cómo la mujer es engañada por Satanás. Ya no le des plática a la serpiente. La mujer habló con la serpiente. Hoy muchos cristianos siguen hablando con la serpiente y la serpiente come polvo. Así dice la Biblia. Y entonces cuando un ser humano queda separado de Dios, se convierte en polvo. Y entonces la serpiente come polvo y los engaña nuevamente. Entonces no hay que darle charla a la serpiente. Hay que oír la palabra de Dios. Hay que aferrarse al pacto. Hay que volver a la Biblia. Hay que creer que Jesús es el Cristo. Y entonces el ser humano es engañado. Y la mujer tomó de aquel fruto y lo dio a su marido. Y ambos comieron. Ambos comieron. Y desobedecieron de esa manera la palabra, el pacto de Dios. Génesis 3, 23, 24 dice que Dios los tuvo que sacar de su presencia. Dios es un Dios santo. Y entonces no podía estar con el ser humano que había pecado. Se tuvo que separar Dios del hombre. Y entonces los dejó solos. El ser humano muere espiritualmente de esa manera y queda solo, separado de Dios. Y entonces viene Jesús y dice en Juan 10:10 que el ladrón vino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿quién resuelve el problema de Génesis 3? Únicamente Cristo. Y Jesús es el Cristo. Solo Él vino a dar respuesta al problema de la separación del hombre con Dios. Solo Él vino a dar respuesta al problema de Satanás que oprime al ser humano. Solamente Jesús el Cristo vino a resolver el problema del pecado de toda la humanidad. Solamente Cristo resuelve todo el problema de Génesis 3. Y solamente a través de Cristo podremos tener vida y vida en abundancia nuevamente. Solamente a través de Él, no hay otra manera. La gente hoy vive esperando milagros. Igual que aquel hombre en el estanque de Betesda. La gente hoy sigue esperando profecías. Y sigue esperando que un profeta se levante y le hable. Y cuando dicen va a venir un profeta, la gente de verdad corre porque quiere oír algo del profeta. Y cualquier profeta te puede decir cualquier cosa. Pero de verdad no es Dios. El problema está en que la iglesia le está creyendo a esas señales, a los profetas, y entonces le creen más al profeta que al pacto que Dios dejó. Yo conocí a una profeta chilena y llegó a mi iglesia. Y yo no conocía esta verdad de que Jesús es el Cristo, así que la invitamos a mi iglesia y de verdad llegó. Y después apareció otro profeta con ella, un colombiano. Y entonces después averigüé que estaban viviendo juntos. Y no eran esposo y esposa. Entonces, ¿con qué palabra fueron a ministrar a la gente? ¿Con qué testimonio fueron a hablar a la gente? Es que hoy se está levantando mucho de esa manera. Y la gente de verdad está amando más a ese tipo de gente que la palabra de Dios. Igual que aquel del estanque de Betesda. Están esperando una señal. Que el agua se mueva nuevamente. Están esperando que suceda una maravilla. Están de esa manera engañados. Y llegan a creer que eso es el evangelio de la Biblia.
Y esto sucede porque estamos enfermos espiritualmente, porque quedamos separados de Dios. Entonces la gente vive separada de Dios y entonces está muerta espiritualmente. La gente vive aferrada a la siguiente señal, igual que el paralítico de Betesda. Está esperando y está confiando en las cosas más que en Dios. Está confiando en sus creencias, pero no puede confiar en Dios y en su palabra. Ese es el gran peligro de la iglesia de hoy y de toda la humanidad, porque no le están creyendo a Dios. ¿Cuál es el verdadero problema de las personas entonces? ¿Es acaso lo físico lo más importante? No, Señor. No. Aquel hombre tenía 38 años de estar enfermo y esperaba el movimiento del agua para ser sano, pero no conoce el verdadero problema que tiene y tampoco tiene el camino correcto para solucionarlo. Eso es grave, porque no entiende cuál es su problema más importante y entonces tampoco puede arreglarlo. Por eso nosotros andamos por toda Latinoamérica y por todas las naciones declarando que solamente Jesús el Cristo puede resolver el problema de toda la humanidad. Y el problema de toda la humanidad es que quedó separada de Dios. Las personas hoy se aferran y creen de manera errónea. Piensan que tener esto o tener aquello los hará felices, pero luego fracasan y se derrumban nuevamente. Y andan preguntándose cada día, ¿qué me puede hacer feliz? Así vienen muchos a la iglesia, pero no conocen claramente el evangelio original de la Biblia. Los hermanos coreanos dicen que en Corea es igual, que la gente quiere ser feliz. Y entonces para ser felices se compran ropa nueva, y durante una semana son felices y andan ropa nueva, pero después de una semana ya no es ropa nueva. Entonces tienen que buscar otra cosa. Entonces dicen, voy a ser feliz, me voy a comprar un carro, y entonces se compran un carro y entonces son felices un mes y cuidan su carrito nuevo, pero al mes ese carro ya no es nuevo, entonces ya no son felices. Y entonces dicen, quiero ser feliz. Y entonces se casan. Buscan a alguien para casarse. Y son felices 6 meses. Y después ya no son felices. Así lo explica un pastor coreano. La gente anda buscando la felicidad, pero anda buscando de manera equivocada. Entonces la gente no puede ser feliz mientras no se encuentre con Dios. Porque si no resuelve el problema espiritual, puede resolver cualquier otra situación, pero nuevamente volverá a caer en lo mismo. La gente hoy vive deprimida, vive angustiada. Es más, a la ansiedad hoy se le está llamando la gripe de este milenio, porque le da a la gente y la gente se encierra. Y no importa el nivel cultural que tenga. Me han dicho que los chilenos son muy intelectuales, pero no importa tu nivel intelectual. Muchas veces la ansiedad te va a atrapar si no conoces quién es Cristo. Entonces hay que volver a la palabra. Hay que creer en la Biblia. Hay que creer que Jesús es el Cristo. Pero hoy mucha gente de verdad está yendo a las iglesias. Y van a los templos y lo hacen sinceramente y cantan en los templos y de verdad lloran en los templos, pero no resuelven su problema más importante. Ellos, si usted les pregunta y le dice, ¿usted cree en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia. Y si le pregunta, ¿cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. Y si le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y entonces van a la iglesia, devocionan buscando a Dios muy sinceramente. Y de verdad son ministrados y lloran en los templos, en los púlpitos, están llorando, pero no han entendido y no saben quién es Jesús el Cristo. Y desconocen la verdad de la Biblia. Y entonces cuando salen del templo, se encuentran nuevamente con las corrientes de este mundo. Y entonces vuelven a vivir angustiados,
vuelven a vivir preocupados, vuelven a vivir enfermos, vuelven a vivir tensos, les agarra el estrés y a veces hasta 4. Entonces viven de esa manera. ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente de hoy tiene problemas mentales? Muy sencillamente porque quedó separada de Dios. Los cristianos van a los templos y usted les pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Yo digo que es. Del pastor dice que sí. Pero no están seguros. Y el que no duda de que somos hijos de Dios es Satanás. Él sí lo sabe y lo cree y por eso te trata de votar. Pero los cristianos dudamos de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque no tenemos al Cristo. Entonces la gente de hoy está buscando en Dios tener éxito, por ejemplo. Y entonces en los púlpitos de las iglesias se les está enseñando la escalera del éxito. Y creen que eso es el evangelio. Van a los templos para encontrarse con Dios, para recibir sanidades, o tener prosperidad, o recibir abundancia de parte de Dios. Otros llegan a la iglesia buscando a Dios para cambiar moralmente, o para dejar una adicción que tienen, o para limpiar su conciencia. Y usan el nombre de Jesús para lograr todo esto, pero no conocen a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo están conociendo. Y ese es el grave problema de toda la humanidad. Yo estuve en Corea y vi cómo los budistas adoran al Buda. Y fui a los 7 templos de los Budas de oro. Y ahí llegan los budistas a adorar al Buda. Pero me impresionó algo. La gente sufre por llegar hasta donde están los Budas. Llega gente enferma y va caminando para alcanzar a los templos de los Budas. Y cuando llega, le llegan a encender cirios al Buda. Y le llegan a acariciar el estómago al Buda. Buda, Buda, Buda. ¿Y sabe qué pide? Buda, dame abundancia, dame éxito, dame dinero, dame sanidad. Y entonces a mí me impresionó. Porque al llegar al primer templo del Buda, yo vi que habían sacerdotes budistas. Firmes ahí. Parados viendo. Sirviendo al Buda. Y cuando me acerqué más, pude oír que hablaban lenguas los que estaban ahí. Y me acerqué un poco más para tratar de entender qué era lo que estaban pidiendo. Y estaban pidiendo economía, estaban pidiendo salud, estaban pidiendo por su familia. Y por el otro lado, habían otros que decían, el Buda sanó a mi hijo, el Buda bendijo mi negocio, el Buda... Y entonces yo dije, esto es una religión. Pero lo más terrible es que es lo mismo que pasa en los templos de hoy. Entonces los budistas sanan enfermos. Y entonces la gente está yendo hoy a las iglesias a buscar a Dios, pero lo está buscando como un ídolo. Para que le dé esto, para que le dé aquí, para que le dé allá. Nos tienes que bendecir, Señor. ¿Y quién es Dios? Y quieren obligar a Dios que los bendiga. Y si ya no me bendices, si no me das lo que te estoy pidiendo, si no me contestas, ya no voy a la iglesia. Creen que Dios es alguien que les sirve. Un ídolo. La gente no sigue al ídolo porque lo ame, sino por lo que le da. Entonces, lamentablemente, hay mucha idolatría, aún en los templos. Y se conmueve nuestro corazón cuando entendemos que la gente no entiende que Jesús es el Cristo. Entonces están buscando otras cosas. Aquel paralítico del estanque de Betesda se encontró con Jesús el Cristo y fue sanado, pero no era salvo. ¿Cuál era la necesidad más importante de aquel hombre? ¿Cuál era su problema fundamental?
no había entendido cuál era su problema. Puede ser sano, pero perdido eternamente. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que alguien pueda ser sanado si se va a perder eternamente en el lugar de tormento? Pero hoy la iglesia está enfatizando eso. Milagros, sanidades, portentos, maravillas, esto y lo otro. Pero la gente se está perdiendo eternamente. Porque no han entendido ni conocen quién es Jesús el Cristo. Entonces debemos creer en Jesús el Cristo para ser salvos eternamente. Porque para eso se escribió la Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Quiero que lo leas en tu Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en Juan 20, 31. Para esto se escribió la Biblia. No se escribió para otras cosas. Se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Para eso se escribió toda la Biblia. Juan 20, 31. Yo voy a contar a 3 y quiero que lo leas esta mañana ahí en tu Biblia. 1, 2 y 3. Pero estas cosas se han escrito que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Jesús hizo muchos otros milagros, hizo muchas otras señales, pero no se registraron. ¿Por qué? Porque eso no es lo importante. Van a suceder, claro que sí, pero eso no es lo más importante. No se escribió la Biblia para que hiciéramos milagros, para que hiciéramos señales. No, se escribió para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para esto se escribió toda la Biblia. Entonces el problema de la vida del ser humano es uno solo. Es uno solo. ¿Y cuál es? Es estar separado de Dios. Por eso el mensaje de toda la Biblia también es uno. Es uno solamente. ¿Y cuál es? Jesús es el Cristo, el que resuelve el problema espiritual de toda la humanidad. Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo mensaje. Jesús es el Cristo. No hay otro. ¿Por qué? Porque el problema de la vida del ser humano es uno. Y entonces Primera de Juan 5.1 dice, Primera de Juan 5.1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, ha nacido de Dios. Espero que tú puedas creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y que lo puedas vivir. Creer que Jesús es el Cristo significa que todos mis problemas se resolvieron ya. Y aún si hay dificultades, yo voy a esperar cuál es el plan de Dios en medio de la dificultad. ¿Acaso no dice la Biblia que yo voy a aguantar? Que Dios no me dará una prueba más grande que la que yo pueda aguantar. Entonces, si Dios dice eso, ¿por qué no lo puedo creer? ¿Tienes algún problema? Es que tu problema ya no es problema cuando tienes a Jesús el Cristo en tu vida. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios no te va a dar una prueba más grande que la que tú puedes aguantar? Entonces diga conmigo, voy a aguantar. Pero dice la Biblia también que junto con la prueba Dios te dará la salida. Diga conmigo, voy a salir. Amén. ¿Y acaso no dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios? Entonces voy a terminar bendecido. No importa aunque haya problema. No importa aunque haya necesidad. No importa aunque haya circunstancia adversa. No me importa nada. La Biblia dice que voy a aguantar, que voy a salir y al final voy a terminar bendecido. Aunque las corrientes del mundo, aunque Satanás me quieran destruir, no puede, porque el que está conmigo es más grande que el que está contra mí, ¿ya? Y es Jesús el Cristo. Entonces no importa, yo voy a aguantar, voy a salir y voy a terminar bendecido. Y solo me comprometo a hacer una cosa, a seguir haciendo la evangelización mundial en todas las naciones de la tierra, declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mientras Él viene. Y cuando Él venga, yo me iré con Él. Y entonces Jesús es el Cristo,
Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que viene nuevamente. Pero necesitamos hacer la evangelización mundial. Amén. Espero que esta iglesia de verdad sea punta de lanza en la evangelización mundial de Chile. Espero que así sea verdaderamente. Que ustedes puedan dar toda su vida y todo su corazón por la evangelización mundial de Chile y de otras naciones. Entonces, podemos entender que se pueden recibir dones, que se pueden tener ministerios fuertes, se pueden hacer movimientos de caridad. Pero si no tenemos a Jesús el Cristo, hemos perdido lo más importante. Hemos perdido lo eterno. Y lo demás es temporal. No es que sea malo, pero si no estamos resolviendo el problema fundamental de toda la humanidad, lo demás no tiene sentido. Hay que volver al evangelio original. Hay un evangelio que parece original, pero no lo es. Y usted sabe que si un documento es original, hay uno solo que es original. Y el mundo puede sacarle multitud de copias, pero hay uno solo original. Y el evangelio original y verdadero es que Jesús es el Cristo. Los demás parecen originales, pero no son el original. Son copias. Pero el evangelio original es el que pregona que Jesús es el Cristo. Así que Él es el que resuelve el problema fundamental de la humanidad, que es estar separados de Dios. El segundo pensamiento de mi mensaje esta mañana: el problema de la humanidad no se resuelve con nada humano. De verdad, no se resuelve con nada humano. El ser humano ha inventado cosas, ha inventado sustitutos, y el primero de ellos es la religión, y también la religión evangélica, aunque no me diga amén. Y entonces llegamos a amar más nuestra cultura evangélica que la palabra de Dios. Llegamos a amar más nuestra denominación que al Cristo. Y perdonen, pero eso es religión. Y el ser humano ha inventado las religiones. Y las hay de diferentes maneras y de diferentes formas. ¿Y para qué está la religión? Porque el ser humano quiere volver a Dios. Y entonces inventa la religión. Y cree que a través de la religión se puede regresar a Dios. Pero la Biblia dice que no se puede. Solo hay un camino. Y ese camino es Jesús, el Cristo. Amén. No se puede. La religión te pide esto, te pide lo otro, te pide allá. Yo no sé aquí en Chile. Yo le puedo hablar de mi país. Y en mi país, Guatemala, la religión dice, por ejemplo, las mujeres no deben usar pantalón. Las mujeres no deben recortarse el cabello. Las mujeres no deben... gracias. Yo le digo repellarse. Las mujeres no pueden usar loción ya al extremo. Las mujeres no se pueden bañar, imagínense. O sea, religión. Y la gente está ahí. Sí, es cierto. Eso dice el pastor. Creen de esa manera. Es religión. Es religión. Y creen que de esa manera van a estar cerca de Dios. No se puede. Ninguna religión te devuelve a Dios. La religión es como aquellos vestidos que se cosió Adán y Eva, ¿verdad? Con hojas de parra, duran un momento, de ahí se rompen.
Los toños se secan. Dice. Y se rompen. Así es la religión. Cuando viene la temporada de ir a la playa, ¿verdad? Así es la religión. No podemos volver a Dios a través de la religión. Por favor, dígale que tiene a su lado, ya no sea religioso, hermano. Entonces el ser humano ha inventado sustitutos. Inventó el conocimiento, la filosofía, el conocimiento científico, el conocimiento humano. Ah, si no se le puede aplicar el método científico, entonces no es verdad. ¿Quién dice eso? Construyeron templos llamados universidades al conocimiento humano. Levantaron sacerdotes que son los catedráticos universitarios al conocimiento humano. Y están formando discípulos del conocimiento humano. Es todo lo mismo que hace la religión. Es el conocimiento, la filosofía. Y entonces quieren volver a Dios a través del conocimiento, a través de la ciencia. Pero no se puede volver a Dios a través de la filosofía. No se puede volver a Dios a través de la academia. No se puede. Yo encontré en Costa Rica a una mujer drogadicta ahí en las calles y me acerqué y le dije, Marta, así se llamaba. Marta, ¿sabes que tu nombre está en la Biblia? Y me dijo, sí, pero no me vengas a hablar de muñequitos, me dijo. Y entonces todos se le acercaban y entonces me empezaron a decir, es que Marta tiene una maestría en educación. Pero la maestría en educación no evitó que terminara drogadicta en las calles. Es porque la educación no resuelve el problema fundamental del ser humano. Es porque nada humano puede resolver el problema de la humanidad. Este es un problema espiritual y se debe resolver espiritualmente. Y solamente hay una respuesta. Jesús es el Cristo. Y entonces la gente ha inventado la religión, ha inventado la filosofía o el conocimiento, o entonces buscan ser más morales, la moralidad o las buenas obras. Y entonces, yo quiero ser una mejor persona, voy a ir a la iglesia. Y llegan a la iglesia porque quiero ser una mejor persona, ¿verdad? Quiero cambiar mi vida, ya me cansé. Voy a ir a la iglesia. Y cuando miran y entran al templo, ¡oh! Si aquí está esa persona, ay, Dios era peor que yo. Es que nuestras buenas obras no nos acercan a Dios. Amén. Dice la palabra que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces el ser humano tiene un problema que no se resuelve con nada humano. Las personas hoy día se encuentran igual que aquel paralítico en el estanque de Betesda, esperando que Esculapio la sane, esperando que el agua se mueva, esperando que venga la siguiente señal o que suceda el siguiente milagro, pero no pueden creer que Jesús es el Cristo. Así que el problema de toda la humanidad es de tipo espiritual, y por eso no se resuelve con dinero, no se resuelve con filosofía, no se resuelve con religión, no se resuelve con conocimiento. Hoy la iglesia está atacando el problema moral y ético, pero no se resuelve de esa manera tampoco. No se resuelve así. No se resuelve con buenas obras. Solo se puede resolver a través de creer que Jesús es el Cristo. Aquel paralítico creía que su único problema era su enfermedad física, pero su verdadero problema era que estaba separado de Dios. Por eso cuando usted mira después de que es sanado, ¿dónde lo vuelve a encontrar Cristo? En el templo. ¿Y por qué? Porque él no podía entrar al templo, porque estaba separado de Dios. Pero una vez recibe a Cristo y entonces se encuentra con el Cristo, lo primero que hace aquel paralítico es correr al templo a adorar a Dios. Para el judío volver al templo era lo más importante. Era lo más importante. Se resolvía su problema espiritual. El problema de la humanidad es tan grave
Es el problema de la separación del ser humano con Dios. Y es tan grave que Dios mismo tuvo que venir a la tierra para poder resolverlo. Es tan grave que no nos hemos dado cuenta. Y esto es porque el ser humano fue creado para estar con Dios, pero cayó y perdió su propósito eterno. Y Jesús en Juan 15:5 lo dijo: yo soy la vid, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces fuera de Dios sufrimos y perecemos sin trascender en la eternidad. Perecemos eternamente. Y la Biblia dice que hay 3 clases de muerte que suceden. La muerte espiritual, cuando quedamos separados de Dios, cuando estamos separados de Dios. Y como consecuencia vino la muerte física. Y después de eso, Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto viene un juicio, donde mueren eternamente. Entonces, separados de Dios, sufrimos espiritualmente, morimos físicamente y terminamos muriendo eternamente. Jesús es el Cristo. Por favor, salve su casa. Por favor, salve su casa. Empiece allí. Empiece predicando que Jesús es el Cristo. Porque fuera de Dios sufrimos y perecemos sin trascender. Y nuestros años sobre la tierra son muy pocos. Hoy lo que la gente cree que le va a dar la felicidad se vuelve algo momentáneo. Y pasa. Y luego el ser humano vuelve a sentirse infeliz. Se vuelve a sentir incompleto. Se vuelve a sentir vacío. Y sin ninguna conclusión de fe en su vida. Incluso llegan a creer en Jesús para llenarse de cosas físicas o materiales. O para llenar su vanidad. O para cumplir la vanagloria de esta vida. Y entonces se aferran a todo lo material. Y llegan a amar tanto lo material. No es que Dios no quiera que vivamos bien. Debemos vivir bien, somos hijos de Dios. Pero no debemos amar lo material. En mi país, en cada casa hay un cuarto que le llaman el cuarto de los chunches, donde guardan todas las cosas viejas o las cosas que van a usar algún día. No sé si aquí en Chile sucede lo mismo. Más o menos. ¿Cómo se llama aquí? Cachurero. Cachurero. En cada casa hay un cachurero. Ya me metí a su casa, ¿verdad? Y en el cachurero tienen lo que aman. Ya usted se fue para el cachurero ahorita, ¿verdad? Y en el cachurero tiene lo que ama. Y cuando le tocan, mamá, ¿por qué no sacamos? Ay, no, mijo, si tú no conoces el valor sentimental que eso tiene. ¿Amas eso? Mamá, pero si es solo un cuadro, mira, ya está viejo. Ah, pero sí, un valor muy fuerte para mí. Es que si lo sacas, me vas a matar. Amamos tanto las cosas materiales. Nos apegamos tanto a lo material que de verdad no amamos a Dios de esa manera. Y entonces estamos cayendo en idolatría. Amén. Yo amo a mi esposa, pero no más que a Dios. Amo a mis hijos, pero no más que a Dios. Llegó una profeta a mi escritorio y me dijo: pastor, le traigo una palabra de Dios. Y yo le dije: ¿cuál es? Es que usted construyó un templo grande. Y entonces el Señor me dice que usted, como está ahora predicando esta palabra, ya no predica lo que antes predicaba. Y entonces que la gente que va a ese templo está sufriendo. Y que usted debe volver a la palabra anterior.
para que esta congregación no sufra. Y entonces yo le dije, lo que yo haya construido no es importante. Y se puede quedar ahí. Pero yo no voy a dejar de predicar que Jesús es el Cristo. Y si la congregación sufre es porque no ha entendido que Jesús es el Cristo. Pero cuando lleguen a entender que Jesús es el Cristo, van a dejar de sufrir. Y empezando con usted, le dije. O sea que le estoy dando una palabra equivocada. Sí, le dije. Pastor, entonces, ¿qué necesito hacer? Escuchar que Jesús es el Cristo, le dije. Entonces, por favor, abra un grupo en mi casa y enséñenos que Jesús es el Cristo. Es que la gente hoy está equivocándose. ¿Por qué? Porque están idolatrando lo que han logrado hacer. De verdad ustedes van a construir un bonito templo y los bendigo por eso, pero que no sea lo que llene su corazón. De verdad, que el Cristo llene su corazón. Que sea Él el que llene su corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, Primera de Juan 2:16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero nada de eso proviene del Padre. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo es pasajero. Así es, Señor. El mundo es temporal. Que Jesús el Cristo de verdad sea el primer lugar en tu corazón y en tu vida. Que no sean tus logros o posesiones. Que no sea el deseo insaciable por todo lo que ves en el mundo. No. Sino que sea Cristo. Cristo. El ser humano es un ser espiritual. Y entonces tiene un problema espiritual, que es estar separado de Dios. Y necesita conocer cómo se resuelve este problema. Y para esto se escribió la Biblia. Jesús es el Cristo. Y solo Él puede resolver el problema espiritual de toda la humanidad. Por eso creemos que Él es el verdadero Rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús el Cristo, en Él se cumplieron las profecías que el Mesías que iba a venir debía cumplir. Y solo en Jesús el Cristo se cumplieron las funciones del Mesías. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que debía de cumplir el Cristo. Y entonces cuando Jesús vino, Él cumplió cada una de esas más de 300 profecías que tenían que cumplirse. Era tan así que decía de qué familia iba a venir, que decía en qué lugar iba a nacer, que decía cómo lo iban a traicionar, que decía cómo iba a morir, que decía en dónde incluso iban a colocar su cuerpo después de la muerte. Entonces hay 5 cosas que hay que entender que el Cristo cumplió. Sí, la forma en que nació, de una virgen, porque Él es la simiente de la mujer, no del hombre. Génesis 3:15 dice que se levantará la simiente de la mujer. Y entonces no hubo intervención de varón, sino que fue el Espíritu Santo el que lo engendró en el vientre de la Virgen María. Él vino de la simiente de la mujer. Él es la simiente de la mujer. Se cumplió esa profecía de Génesis 3:15 en Él. La forma en que iba a nacer. Luego la forma en que iba a ir a la cruz. El sufrimiento, el siervo sufriente de Isaías se cumplió en Jesús cuando vino. Y fue y murió siendo justo, sin pecado. Dio su vida en el madero.
Pero también decía que a los 3 días iba a ser resucitado. Así que también se levantó al tercer día, cumplió eso. Y también decía que tenía que ser ascendido al cielo. Y en Hechos capítulo 1 usted encuentra que es ascendido delante de sus discípulos. Entonces se cumplieron ya 4 cosas, solo falta la quinta, que debe venir nuevamente. Él es el Cristo. Entonces decimos que Él es el verdadero Rey, porque vino a derrotar a Satanás, que gobernaba este mundo. Entonces Satanás ya no es el Rey, hay un Rey de reyes y Señor de señores, y es Jesús el Cristo. También es el verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote se encargaba de que se perdonara el pecado. Y entonces vino Cristo, y Él, el sumo sacerdote de Dios, dio su propia sangre para perdonar el pecado de la humanidad de una sola vez, eternamente y perfectamente. Amén. Amén. Él es el verdadero sacerdote de Dios. Y tercero, es el verdadero profeta. ¿Y qué hacía el profeta? Era el que hablaba de parte de Dios, el que daba el camino para que el pueblo caminara delante de Dios. Es el que habla de parte de Dios. Hebreos 1:2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, por mucho antes, por medio de los profetas, a nuestros padres, al día de hoy, en estos tiempos, nos sigue hablando a través de Jesús el Cristo, su Hijo, a quien le ha dado toda la autoridad sobre la creación. Y Él dijo: yo soy el camino. Es decir, es el verdadero profeta de Dios, verdadero Rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Satanás ya fue derrotado, el pecado ya fue resuelto, y el camino está abierto. La justicia de Dios está dispuesta. Es lo mismo que el Espíritu Santo vino a confirmar. Es lo mismo, es la obra del Cristo. Entonces, por eso llegamos a creer que solo en Jesús se cumplen todas las profecías del Cristo. No solamente es creer en Jesús. Muchos creen en Jesús, pero debemos creer en Jesús como el Cristo. Mucha gente cree en Jesús, pero no como el Cristo. Y entonces el apóstol Pablo dice: incluso si a Jesús conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Ya no. No es solamente Jesús. Es Jesús el Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre y que ahora mismo está intercediendo por tu vida. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Entonces debemos creer en Jesús como el Cristo. El paralítico de Betesda se encontró con Jesús, pero no era salvo. Pero luego entendió que Jesús es el Cristo, y entonces corrió al templo para encontrarse con Dios. ¿Qué significa entonces creer en Jesús como el Cristo? Debemos entender claramente esto. Debemos entender que somos seres espirituales, que fuimos creados para estar con Dios. Entender que el problema de la gente es que está separada de Dios. Y entonces debemos de creer que Jesús es el Cristo y el que ya lo resolvió todo, y que podemos vivir en paz, sin angustiarnos, y que todos nuestros problemas ya están resueltos. Voy al último pensamiento de esta mañana para terminar el bosquejo que traigo. Jesús el Cristo ya lo resolvió todo. Dígale que tiene a su lado: Jesús el Cristo ya lo resolvió todo. Amén. ¿Verdad? Cuando Él estaba en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Consumado es. ¿Usted puede creer eso? Es que él ya estaba muriendo. Entonces digo, no, es que Él estaba diciendo: yo ya lo hice todo. ¿Puede creer usted eso? Consumado es. Ya tu problema está resuelto si tienes a Jesús el Cristo. No importa lo que venga a tu alrededor. De verdad, hay que entender la diferencia entre la verdad y la realidad.
Son dos cosas distintas. La verdad es que Jesús es el Cristo. Y la realidad es lo que pasa a mi alrededor. Pero ¿qué es más grande? Entonces por eso el salmista decía, no importa, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, ¿ya? Porque tu vara, tu fundamento, tu callado me van a infundir aliento, y caerán 1000 y 10.000, pero a mí no me podrá llegar, porque tengo la verdad de que Jesús es el Cristo. Amén. Como dicen los coreanos, amén. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Es la verdad que el mundo necesita en este tiempo. Él dijo, consumado es. Pero quiero que vaya a Apocalipsis 21, versos 6 y 7. Y que lo lea. Por si no cree. El tetelestai. Tetelestai es el griego de consumado es. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 6 y 7? Voy a contar a 3 y usted lo lee en voz alta. 1, 2 y 3. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Terminado está. Terminado está. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Terminado está. Hecho está. Consumado es. Y yo les daré gratuitamente a beber del agua de la vida. Es que el evangelio no se compra, el evangelio no se vende, es gratuito, lo vino a pagar el Cristo. Y entonces el mundo necesita conocer que Jesús es el Cristo. Ya puedo terminar mi mensaje. Que todas sus cargas, angustias, problemas, realidades sean superadas por la verdad. Y aquel hombre construyó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, tempestades y lluvias, pero su casa permaneció firme, porque estaba fundada en la roca. Y la roca es Cristo. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni demonio, ni principado, ni las fuerzas del infierno me pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Pero si no lo tengo, fracaso. No perdamos al Cristo. De verdad, no lo perdamos. Jesús es el Cristo. No lo perdamos. Es el verbo. Es el pacto. Él es el Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos que se mueva el agua. No necesitamos que alguien nos empuje al estanque. Necesitamos creer que Él es el Cristo y volver a Dios. Padre, te doy gracias. Y te bendigo, Señor.
palabra hace lo que tiene que hacer. Para lo que tú la enviaste, Señor. Ayuda a esta gente a salir de sus estanques y que se encuentren con Jesús el Cristo. Que su esperanza y su fe no esté en las cosas de este mundo. Consumado es. Hecho está. Terminado está. Padre, hemos entregado tu palabra a estos corazones. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu venga y los despierte y los inquiete y que no les permita dormir hasta que entiendan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que sean inquietados sus corazones y aún en las noches les hable su conciencia y que los despierte tu Santo Espíritu hasta que tengan el pleno conocimiento de que Jesús es el Cristo. Oro por ellos, Señor, para que verdaderamente la obra del Espíritu Santo suceda en sus vidas y que desde este lugar toda esta nación conozca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Gracias, Dios.